Palabra del día, agosto 1 del 2022, del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21. Escuchemos. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirles: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denle ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Él les dijo: «Tráigamelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más iniciando un nuevo mes. Un caminar que espero que esté cargado de muchas bendiciones para ti. Desde ya ponemos en manos de Dios todo aquello que queremos proyectar durante este bello mes que el Señor nos regala. Que realmente estemos dispuestos a recibir todas las bendiciones que Dios dispone para cada uno de nosotros. Hemos escuchado el episodio de la multiplicación de los panes. Se relata en los evangelios 2 veces, más o menos en el evangelio de Mateo y Marcos, y una vez en los de Lucas y Juan. Con 5 panes de cebada y 2 peces, Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Un dicho popular dice: «Quien deja al Señor fuera de sus cuentas no sabe contar». Y es verdad, los discípulos, y ni siquiera nosotros, sabemos contar, porque muchas veces olvidamos la suma más importante: Dios mismo entre nosotros. Los discípulos hicieron bien las cuentas, calcularon el número exacto de panes y peces, pero dividiéndolos mentalmente entre mucha gente, el resultado era casi un 0 periódico, por lo que decidieron optar por un realismo prudente. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. No se dieron cuenta de que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, estaba entre ellos. El relato de la multiplicación de los panes se abre con una expresión: al atardecer, que también introduce el relato de la última cena y el de la sepultura de Jesús. Por la tarde, pues, invita a Jesús a los apóstoles a dar de comer a la multitud. En medio del desierto lejano de las aldeas y de las ciudades, Jesús y los discípulos se hallan ante un problema humano muy fuerte: dar de comer a la numerosa multitud que sigue a Jesús. Pero ellos no pueden abastecer las necesidades materiales de la muchedumbre sin el poder de Jesús. Su inmediata respuesta es mandarlos a casa ante los límites humanos. Jesús interviene y realiza el milagro saciando a todos los que lo siguen. Dar de comer es aquí la respuesta de Jesús, de su corazón que se hace pedazo ante una necesidad humana muy concreta. El don del pan no solo es suficiente para saciar a la multitud, sino que es tan abundante que hay que recoger las sobras. En el versículo 19b aparece que Mateo dio un significado eucarístico al episodio de la multiplicación de los panes. Y levantando los ojos al cielo,
pronunció la bendición y partió los panes. Se los dio a los discípulos. El papel de los discípulos también queda muy evidente en la función de mediación entre Jesús y la multitud. Y los discípulos lo distribuyeron a la gente. Los gestos que acompañan el milagro son idénticos a los que Jesús adoptará más tarde, en la noche en que fue entregado. Levantar los ojos, bendecir el pan, lo parte. De aquí se deduce el valor simbólico del milagro. Puede considerarse una anticipación de la Eucaristía. Además, dar de comer a la multitud por parte de Jesús es un signo de que Él es el Mesías y de que prepara un banquete de fiesta para toda la humanidad. De Jesús, que distribuye los panes, aprenden los discípulos el valor del compartir. Es un gesto simbólico que contiene un hecho real que va más allá del episodio mismo y se proyecta hacia el futuro. El don de nuestra Eucaristía diaria, en la que revivimos aquel gesto del pan partido, es necesario que sea reiterado a lo largo de la jornada. Mis queridos hermanos y hermanas, 5 panes de cebada y 2 peces. Esto es suficiente para que Jesús alimentara a más de 5.000 personas que lo habían seguido, atraídas por las maravillas que realizaba para confirmar su enseñanza. Estos mismos signos habían persuadido a esas personas, como ovejas sin pastor, de que finalmente habían encontrado un hombre que podía resolver los problemas políticos y económicos de la nación. Nosotros también hemos seguido a Jesús y lo seguimos. Pero podemos y debemos preguntarnos, ¿cómo lo estoy siguiendo? ¿O cómo lo sigo? ¿O cómo lo estamos cada uno de nosotros buscando? ¿Cómo lo seguimos? Jesús se manifestó y se manifiesta hoy a nosotros como aquel que es capaz de saciar el hambre de nuestro corazón para siempre. Sobre todo en una sociedad como la nuestra que se ha vuelto egoísta, donde todo tiene un precio, donde todo se paga, donde todo se mide y donde muchas veces nos cuesta compartir, ser generosos, solidarios o, por qué no decirlo, misericordiosos. Pido a Dios que te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo un hermoso día. Reza por mí.